Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Dicen que será hoy. El acuerdo entre el PSOE y Junts ya está hecho y está cerrado, y lo previsto es que la escenificación de la firma sea hoy mismo. Eso aseguran fuentes de la negociación del PSOE y de Junts, y eso confirman en la Moncloa, después de las dilaciones de los últimos días, de que la foto fuera varias veces inminente, después de los disturbios y la tensión en la calle, que anoche fue a menos, y después de que el comisario europeo Reynders haya pedido por carta explicaciones sobre la amnistía. Bueno, pues después de todo eso, el desenlace se acerca. Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. Tras el desgaste por unas conversaciones que se han alargado en Bruselas más de lo que pensaban, los negociadores aseguran ahora que hoy sí se va a firmar el acuerdo que dará a Pedro Sánchez los votos para la investidura. Así es, anoche llegó la confirmación de este acuerdo entre el PSOE y Junts. Según fuentes de la Moncloa, lo previsto es que a lo largo del día de hoy se produzca la escenificación, la firma entre el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Una vez que se firme, la ley de amnistía llegará al Congreso. El objetivo del PSOE es que lleve el sello de todos los socios, no solo de los independentistas, también del resto de los grupos de la ecuación de la investidura que todavía no conocen el texto. El compromiso del PSOE es que esa ley quede calificada en la mesa de la Cámara antes de la celebración del pleno de la investidura para dar más certidumbre a la tramitación. Fuentes socialistas apuntan a que previsiblemente mañana la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dé la fecha de la investidura, que se celebrará ya la semana que viene. Si se cumple el guión previsto hoy, después de la firma con Junts, a Sánchez solo le quedará el acuerdo con el PNV para completar el puzzle de la investidura. Inma, el PSOE había acordado ya con Esquerra la amnistía, había acordado que haya un verificador, la quita de la deuda. La duda es saber ahora qué es exactamente lo que ha retrasado la negociación con Junts y qué alcance tendrá finalmente la amnistía. Junts ha intentado que el texto contenga garantías para la aplicación de la ley, que en cada caso tiene que ser interpretado por los jueces. Puigdemont ha buscado definir bien el perímetro de los beneficiados por la norma, que según fuentes conocedoras de la negociación no habla ni de causas ni de nombres. Una de las reclamaciones de Junts era el relator internacional. El PSOE lo ha pactado ya con Esquerra en términos más rebajados, como una persona de reconocido prestigio que acompañe y verifique las negociaciones entre partidos. Veremos qué alcance tiene esa figura en el acuerdo con Junts, que durante una semana ha buscado diferenciarse de Esquerra en una negociación marcada por la competición entre los partidos independentistas. Inma, gracias. Hasta ahora. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Bueno, pues parece que viene un jueves en el que todo pasará por Bruselas. Allí se espera esa foto de la que nos hablaba ahora Inma, de Santos Cerdán con Jordi Turull. Allí sigue Puigdemont y debe de seguir aquel atril que llegaron a montar la semana pasada para que compareciera Puigdemont. Recuerdan, aunque no compareció nunca, fue la misma tarde en la que Bolaños se hizo la foto con Oriol Junqueras, de Esquerra, y luego compareció Junqueras para pedirle a Junts que no lo hiciera muy largo y para advertir también de que esto, lo que acababa de firmar Esquerra con el PSOE, era un acuerdo de investidura, no de legislatura. Vamos a ver si en Bruselas han empezado ya hasta ahora a preparar algo para presentar el acuerdo. Allí en Bruselas sigue Xavi Abelló. Xavi, buen día. Hola, buen día, Àngels. Xavi, porque en las últimas horas ya nadie se atrevía a pronosticar cuándo llegaría a un acuerdo que no ha dado por roto en ningún momento. No, y de hecho, a pesar de que ambas partes se quitaron el peso de llevar a cabo la investidura esta semana, ni Santos Cerdán ni Jordi Turull se movieron de Bruselas con la expectativa ya precisamente de que el acuerdo pudiera llegar en cualquier momento. Las últimas 48 horas han sido muy intensas, nos cuentan fuentes conocedoras, de intercambio constante de propuestas, trabajando hasta altas horas de la noche con un papel primordial también de los respectivos equipos jurídicos, y finalmente anoche se llegó a un acuerdo que ahora deberá ser ratificado, también como en las dos falsas alarmas anteriores, por la permanente de Junts per Catalunya, que ahora mismo está en un vuelo hacia la capital belga, primero para reunirse, tercera vez en una semana, y si dan el visto bueno, entonces la previsión es que como mínimo Jordi Turull y Santos Cerdán se citen en un lugar de la ciudad que aún no se ha concretado para estampar esa firma. También se llevarían a cabo las comparecencias de una y otra parte, ese famoso atril en el que Puigdemont quiere defender ese pacto, que se hará público precisamente en un 9 de noviembre, el aniversario de esa consulta que formará parte también de la ley de amnistía. Xavi, gracias.
Buenos días. Pues acaba precisamente de poner Jordi Turull este tuit en sus redes. Dice: tal día como hoy, 9 de noviembre de 2014, Cataluña empezó un camino sin retorno, sin renuncias, con persistencia, con determinación, saldremos adelante, ha escrito. Se refería, como comentaba Xavi, a que hoy se cumplen esos 9 años de la consulta convocada durante el gobierno catalán de Artur Mas. Decíamos que todo pasa por Bruselas, no solo por esa foto que se espera para hoy, sino también por la carta que envió el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para preguntarles a los ministros de Justicia y de la Presidencia por la ley de amnistía. Lo que dice Reynders es que hay en la Comisión serias preocupaciones, escribe, del alcance de esta ley, así que pide al Ejecutivo que le vaya aclarando los términos y los plazos. Responden en el Ejecutivo que esta carta de Reynders les parece insólita, y en el PSOE creen que el comisario liberal Reynders está echando una mano al PP. Bruselas, Beatriz Ríos, buenos días. Sí, buenos días. En una carta dirigida a los ministros de Presidencia y Justicia, el comisario dice que está al corriente del debate que ha generado la ley de amnistía. Según Reynders, la Comisión ha recibido muchos mensajes, incluidos de ciudadanos, mostrando su preocupación, y pide al Gobierno más información sobre el alcance personal, material y temporal de la ley. Bolaños contestó a dicha carta matizando que con el Gobierno en funciones serán los grupos parlamentarios y no el Consejo de Ministros quienes presenten el texto, pero que en cualquier caso están dispuestos a colaborar con la Comisión en caso de que se registre esa ley. Bolaños añadía que se había enterado de la misiva por la prensa. Fue el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, de la misma familia política que Reynders, quien la hizo pública. Fuentes socialistas apuntaban a lo insólito de que la Comisión pida explicaciones por una ley que ni siquiera ha sido publicada. Ha publicado un vídeo en las últimas horas la web de la Fundación Felipe González, y en él el expresidente del Gobierno se vuelve a pronunciar en contra de la amnistía. Yo personalmente me siento avergonzado de que la amnistía se esté redactando en Bruselas y se esté redactando con las personas que pretenden ser amnistiadas. No, de verdad, yo le digo a todos los ciudadanos, empezando por mis compañeros, que no merece la pena. Que no merece la pena. Y dice, bueno, ¿y qué se hace? Ir a ganar las elecciones si se repiten. Anoche fue a menos la manifestación en torno a la sede socialista de Ferraz y salieron unas 1.500 personas a concentrarse contra la amnistía. Marlaska Maricón, volvían a gritar muchos de ellos. Algunos manifestantes atacaron y hostigaron a varios periodistas. En otro momento de la protesta, otro grupo de personas señaló a un par de encapuchados para que la policía se los llevara de allí y los apartara de la concentración para evitar que se produjeran incidentes. Se oyeron gritos contra Sánchez, contra Puigdemont. Se oyó incluso algún cántico contra Alberto Núñez Feijóo. Eso en Madrid, en Valladolid, se manifestó el vicepresidente García Gallardo, el vicepresidente autonómico de la Junta de Castilla y León, al que por la mañana en las Cortes una procuradora socialista le acusó de haberle hecho un gesto despectivo de una felación a dos parlamentarias. Él dice que era el gesto de llorar, de que están siempre llorando. Por la tarde, ¡esas lecheras a la frontera! el propio Gallardo coreaba esto de que estas lecheras a las fronteras. Ayer a esta hora les contábamos que después de los disturbios contra Ferraz por el PP apenas estaba el tuit de Cuca Gamarra condenando la violencia. Entre las más contundentes ayer en la condena fue Isabel Díaz Ayuso. Quisiera condenar los hechos ocurridos en la tarde de ayer en Madrid, donde un grupo de ultras rompieron con una manifestación totalmente pacífica por las calles. Bueno, pues fue precisamente después de esa condena de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando llegó Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuando llegó la condena de Feijóo, aunque con peros. Sí, 2 días después de que comenzasen las protestas y tras muchas dudas en el partido, consciente de que sus bases acumulan una gran frustración, Feijóo condenaba así los actos violentos. La violencia no tiene cabida en democracia y su impunidad tampoco. Y cuando tú pretendes amnistiar la violencia, no puedes dar ningún ejemplo ni ninguna lección a aquellos que condenamos la violencia. Lo que pretenden es cambiar de conversación. No cambiemos de conversación. Negaba ante sus diputados en el Congreso haber titubeado sobre la violencia, hablaba de manipulación interesada, señalando a Pedro Sánchez como el principal responsable del clima de malestar, al igual que hacía el número 3 del partido, Elías Bendodo. Decimos que el culpable de todo esto es Pedro Sánchez, es cierto. Él era el que está pasando toda la línea roja y hace que muchísimos millones de españoles
se indignen. Violencia más grave es la que quiere amnistiar el Partido Socialista. Así, el PP ha ido mutando progresivamente un discurso que, recordamos, comenzó con acusaciones a Interior de haber tratado a los manifestantes como a los CDR. Ahora, Ángels, con la vista puesta en las manifestaciones del PP en distintas ciudades españolas el próximo domingo, el partido quiere que sean un ejemplo de civismo y, en consecuencia, extremarán las precauciones. Ayer noche, Génova remitía a las bases un vídeo a modo de advertencia con este mensaje, es textual: "Estás indignado y lo sabemos, pero no todo vale. Salgamos a la calle pacíficamente, como siempre hemos hecho". Mariel, hasta luego. Hasta luego. Pues después de los disturbios precisamente de las últimas noches, la policía, que ha identificado a los ultras que participaron en ellos, algunos encabezan grupos conocidos, de hecho, de extrema derecha, ha hecho varias detenciones, 3 nuevas detenciones en las últimas horas. Fue a Ferraz ayer por la mañana Pedro Sánchez para animar a los trabajadores de la sede. Que si algo demuestra estos días que estamos pasando tan aciagos, tan frustrantes y tan indignantes, pues evidentemente es la necesidad de que salga adelante, ¿no? De que efectivamente este país sea gobernado por el Partido Socialista desde la razón y desde los principios que nosotros siempre hemos defendido. Van a ir subiendo las temperaturas estos días, aunque hoy el viento alargará todavía la sensación de fresco, Jordi. Así es, temperaturas que sí que serán un poco más altas que ayer, pero con el viento soplando con fuerza, especialmente en Galicia, el Cantábrico y sobre todo el Mediterráneo, el matiz en las temperaturas será importante. Lluvia que irá cayendo en forma de chubascos en distintos momentos de la jornada en Galicia, de manera mucho más esporádica en el Cantábrico, y hasta primeras horas de la tarde también esperamos algunos chubascos en la isla de Mallorca y Menorca. Y los próximos días, más viento y temperaturas claramente más altas. En el mapa para entender el mundo. Gaza. Hace unos días dijo el ejército de Israel que había partido la franja en 2. Ahora lo que dice es que ya controla todo el norte, que jamás ha perdido el control de esa parte, que es donde está la capital. La ofensiva por tierra sigue, Bayón. Sí, los combates se recrudecen en las calles de la ciudad de Gaza, donde las milicias de Hamas y la infantería israelí llevan días intercambiando disparos cada vez más cerca del centro de ese enclave, plagado de túneles que sirven no solo como almacén de armas, sino también como cárcel para los cientos de rehenes capturados por Hamas el pasado 7 de octubre. Israel asegura haber destruido al menos 130 de esos subterráneos, mientras sigue bombardeando objetivos en el sur de la franja, la zona presuntamente más segura a la que han huido en las últimas horas unos 50.000 gazatíes del norte. Con la frontera de Rafah cerrada, resulta imposible actualmente evacuar a los miles de civiles heridos ni a los palestinos con pasaporte extranjero, algo en lo que trabaja la diplomacia catarí, que confirma que está mediando con Hamas para liberar a entre 10 y 15 rehenes a cambio de un alto el fuego de 1 o 2 días. La Organización Mundial de la Salud advierte de la rápida propagación de enfermedades infecciosas allí en Gaza. Las dificultades para acceder al agua de calidad están impulsando las infecciones bacterianas, dice la OMS. Entre tanto, la ONU advierte de la grave situación en Cisjordania, donde 158 palestinos, entre ellos 45 niños, han sido asesinados desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas. Portugal empieza a pensar en su próxima etapa política después de la renuncia del primer ministro, el socialista António Costa, investigado por un presunto tráfico de influencias en la adjudicación de grandes proyectos energéticos. El presidente de la República se ha visto ya con los partidos para pedirles su opinión y comparecerá esta tarde para comunicar si adelanta las elecciones como le pide la oposición. Lisboa, Brais Suárez. Es necesario cortar el mal de raíz, es necesario comenzar un ciclo nuevo, es necesario escuchar al pueblo portugués y dar a un futuro gobierno la autoridad política que solo el voto puede otorgar. Es Luís Montenegro, el líder conservador del Partido Socialdemócrata, el principal de la oposición. Así se ha expresado tras encontrarse con el presidente de la República, una opinión a favor de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas que es unánime entre todos los partidos de la oposición y que este miércoles se ha perfilado como el escenario más factible. Podría ser ratificado esta misma tarde cuando Marcelo Rebelo de Sousa termine su reunión con el Consejo de Estado y comparezca ante los medios. Eso sí, la mayoría se muestran también partidarios de no actuar con precipitación y esperar a que a finales de mes se ratifique el borrador de los presupuestos para el año que viene. De confirmarse, ya se baraja que la llamada a las urnas pueda ser entre enero y marzo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Uno de los hallazgos científicos más sorprendentes de estas últimas semanas lo firman expertos españoles del CSIC, el Centro de Investigaciones Científicas. Han detectado la galaxia más parecida a la Vía Láctea y que está más lejos de la Tierra. Eso significa que las galaxias existían desde hace más de 11.000 millones de años. Hasta ahora, los astrofísicos pensaban que esta posibilidad no podía ser. Lo han detectado a través del telescopio James Webb y el resultado se publica en una revista especializada. Javier Gregory. Este descubrimiento realizado por el telescopio espacial James Webb, el mayor de la historia, revela que ya existían galaxias similares a la nuestra hace 11.700 millones de años, es decir, solo 2.100 millones de años después de la formación del universo primitivo, algo que hasta ahora los astrofísicos creían que no era posible. De hecho, el James Webb ha detectado la galaxia espiral similar a la Vía Láctea, que está situada más lejos de la Tierra, según las históricas imágenes que publica la revista Nature. Las extraordinarias capacidades del telescopio espacial James Webb están revolucionando ya la astrofísica, desvelando que el universo lejano no es exactamente como los científicos esperaban que fuera. Y en Argentina quedan menos de 2 semanas para la segunda vuelta. Será el domingo 19, después de una primera vuelta con sorpresa en la que el peronismo frenó el proyecto de Milei, el candidato ultra que intenta dar ahora una imagen de moderado. Ha marcado un frente junto a Patricia Bullrich, la candidata de la derecha tradicional, y el expresidente Mauricio Macri. Sergio Massa está llamando a un gobierno de unidad nacional por su parte. ¿Qué dicen las encuestas? Pues los últimos sondeos, los que se publicaron ayer mismo, dibujan un empate, una situación prácticamente de empate. Entra dentro del margen de error, con ligera ventaja, eso sí, ahora mismo para Milei, del que también hay que recordar que los sondeos dijeron que iba a ser el más votado en la primera vuelta. Y además, también noticia de la noche, lo comentábamos antes con Ruiz, esta noche el Sindicato de Actores de Estados Unidos ha alcanzado un principio de acuerdo con los grandes estudios de Hollywood y las plataformas para la firma de un nuevo convenio colectivo. Y en 10 minutos el abierto. Con Javier Aroca, Estefanía Molina y Nacho Corredor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.